Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos de nuevo a la actualidad, a las últimas horas, poniendo el foco un día más en lo que ocurre en Oriente Medio. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majid Al-Ansari, ha dicho este lunes que su país es cautelosamente optimista sobre un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. En una conferencia de prensa, Al-Ansari ha señalado que el jefe del Mossad de Israel, David Barna, ha abandonado Doha, pero que aún están en curso negociaciones técnicas centradas en la ayuda humanitaria y en alcanzar un acuerdo temporal de alto el fuego. Además, el portavoz ha advertido que la operación anunciada por Israel en Rafah va a conducir a una catástrofe humanitaria, destacando que Israel debe rendir cuentas por las vidas de los civiles en la franja de Gaza. Miramos Oriente Medio y también nos fijamos ahora en Alemania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Dice que hay avances en el ámbito de las municiones. Decía, por un lado, gracias a la iniciativa checa, pero hoy también podremos anunciar otro paquete aquí. Saben que están en la reunión de Ramstein. Dice, a veces las cosas avanzan en pequeños pasos, a veces grandes, pero lo principal es el suministro constante de municiones. Es lo que decía Boris Pistorius antes de la reunión de Ramstein, en un día en el que el propio Scholz, el propio canciller alemán, sacaba pecho. Decía que es el país europeo que más está ayudando a Ucrania. Hablamos ahora del presidente ruso, de Vladimir Putin. Ha afirmado este martes que es importante elevar el nivel de preparación para el combate de las fuerzas de guardia fronteriza, tanto en la tierra como en el mar, y más particularmente en el Mar Negro. En su intervención ante la Junta Directiva del Servicio Federal de Seguridad, el jefe de Estado ha afirmado que el régimen neonazi ucraniano, con el apoyo de Occidente, ha recurrido a métodos terroristas, mientras que los sabotadores planean un ataque terrorista en la frontera contra Rusia, pero, eso sí, matiza Putin, que están sufriendo duras pérdidas. Miramos de nuevo al ejército ruso. Ha capturado el asentamiento de Orlivka en la provincia de Donetsk, donde se trasladó el centro de combate de Ucrania tras el final de la batalla de Avdiivka, es lo que decía este martes el Ministerio de Defensa del país. Según el comunicado del departamento, la hazaña mejoró la situación en la línea del frente. Además, también el ministerio dijo que el ejército ruso destruyó 143 drones ucranianos y 38 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de diferentes tipos, incluidos sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, los famosos HIMARS. Miramos también a la OTAN. Armenia y su primer ministro Pashinyan aumentan la distancia con Rusia y se acerca a la OTAN. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha llegado a Armenia este martes en el marco de su gira de 3 días por 3 naciones del Cáucaso Meridional. Esta es su primera visita al país. Durante esta visita, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, ha reafirmado su interés en el acercamiento de Armenia a la OTAN. Decía, esperemos que en un futuro próximo se apruebe un programa de asociación adaptado individualmente al nuevo formato de cooperación entre Armenia y la OTAN. Decía, estamos interesados en continuar y desarrollar el diálogo político existente y ampliar las asociaciones con la alianza, así como con los Estados miembros individuales. Añadía, esperemos que en un futuro próximo se apruebe un programa de asociación adaptado individualmente al nuevo formato de cooperación entre Armenia y la OTAN. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, y empezamos hablando del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majid Al-Ansari. Ha dicho este lunes que su país es cautelosamente optimista sobre un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. En una conferencia de prensa, Al-Ansari ha señalado que el jefe del Mossad de Israel, David Barna, abandonó Doha, pero que aún están en curso negociaciones técnicas centradas en la ayuda humanitaria y en alcanzar un acuerdo temporal de alto el fuego. Además, el portavoz advirtió que la operación anunciada por Israel en Rafah conducirá a una catástrofe humanitaria, destacando que Israel debe rendir cuentas por las vidas de los civiles en la franja de Gaza. Hablamos también de Joe Biden, del presidente estadounidense. Ha advertido al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de que una operación militar como la que planea Israel en Rafah aumentaría la anarquía en Gaza. Dice que Washington considera que es un error llevar a cabo una gran operación terrestre en el punto más al sur del enclave palestino y considera que llevará a más muertes de civiles, según ha informado el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Ambos líderes hablaron ayer por teléfono durante 45 minutos. El comunicado que ambos mandatarios trataron apuntaba que hablaron de los últimos acontecimientos en Israel y Gaza, incluida la situación en Rafah y los esfuerzos para aumentar la asistencia. El presidente volvió a rechazar que el hecho de mostrar preocupación sobre Rafah sea lo mismo que poner en cuestión la necesidad de acabar con Hamas. Objetivos que Israel quiere conseguir en Rafah pueden alcanzarse también por otros métodos.
Pendientes de las tensiones entre Biden y Netanyahu, miramos de nuevo a Estados Unidos. Hablamos en este caso del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Ha dicho este martes que su próximo viaje a Oriente Medio tenía varios objetivos, incluido alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás y asegurar la liberación de rehenes. La visita tenía como objetivo discutir la arquitectura adecuada para lograr una paz regional duradera. Es lo que decía el propio Blinken en una conferencia de prensa durante una visita a Manila. Miramos también a Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Se ha referido de nuevo al conflicto en Gaza y decía que ya no valen las lágrimas de cocodrilo. Escuchamos. I hope the UNGA in September will be an opportunity to reinvigorate our global commitment to multilateralism, and I hope that this forum today will send a strong message of the continued support from the European Union and our member states to engage to address humanitarian crisis through the world. Yes, we need good Samaritans. We need people to support people in need. But stop with the crocodile tears. We have to take action in order to prevent what's happening, not only complaining about it. También se ha manifestado en este sentido el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez. Dice que hay que empezar a pensar en el día después de que tenga lugar el alto el fuego. Lo escuchamos. Ha habido un acuerdo en torno a la mesa de que la ayuda humanitaria debe de entrar de forma urgente a la franja. Para ello he señalado que es imprescindible un alto el fuego inmediato que también permita a la vez la liberación incondicional de los rehenes retenidos por Hamás y también que tenemos todos que pensar en el día después al cese de las hostilidades. He vuelto a reclamar, como llevo haciendo ya bastantes semanas, el acceso a la franja de los suministros humanitarios. De nada nos sirve haber triplicado, como ha hecho España, su ayuda de emergencia si no conseguimos que llegue a una población que está en estos momentos en riesgo de bombas, pero también en riesgo de hambruna. Se sigue hablando de un alto el fuego, se sigue hablando de negociaciones entre Israel y Hamás, pero mientras tanto continúan los ataques. Hoy ha sido el Ministerio de Defensa sirio el que ha confirmado un ataque de Israel en las cercanías de su capital, en Damasco, durante la noche contra posiciones militares. El Ministerio dijo que las defensas aéreas interceptaron misiles y que también causaron daños materiales. Miramos también un día más al Mar Rojo. El ejército estadounidense ha dicho este lunes que destruyó 7 misiles antibuque, 3 drones y 3 contenedores de almacenamiento de armas en áreas de Yemen controladas por los hutíes. En un comunicado en las redes sociales decían que se determinó que estas armas presentaban una amenaza inminente para los buques mercantes y los buques de la Armada en la región. Hablamos ahora del líder norcoreano, de Kim Jong-un. Ha supervisado ejercicios de disparo de unidades de artillería en la región occidental con lanzadores múltiples de cohetes súper grandes, recientemente equipados, según dijo este martes el medio estatal KCNA. Los ejercicios se produjeron un día después de que Corea del Sur y Japón informaran del lanzamiento por parte de Corea del Norte de varios misiles balísticos de corto alcance al mar. Su primera prueba de misiles de este tipo en cerca de 2 meses. Kim dirigió los ejercicios este lunes, que tenían como objetivo probar las capacidades de guerra reales de los lanzadores múltiples de cohetes de 600 milímetros y mejorar la moral del combate y la postura de preparación de los operadores, según decía la agencia KCNA. Miramos ahora a Taiwán. El gobierno taiwanés ha cargado duramente contra el presidente ruso Vladimir Putin después de asegurar que la isla es una parte inalienable de la República Popular de China. Unas declaraciones que Taipei considera ridículas, en especial por la pérdida de credibilidad, dicen, del mandatario ruso en la comunidad internacional. En una rueda de prensa posterior a las elecciones presidenciales de Rusia, marcadas por su celebración en algunos territorios ucranianos, Putin criticó los intentos de algunos países hostiles por socavar el desarrollo de China, entre los que citaba las provocaciones alrededor de Taiwán. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés refuta solemnemente estas afirmaciones, reiterando que la República China, es decir, el nombre oficial de Taiwán, y la República Popular de China no están subordinadas entre sí y que el régimen comunista chino nunca ha gobernado Taiwán. Añadía también que Taiwán es un país democrático, moderno, que defiende activamente su sistema democrático y respeta los derechos humanos y el Estado de Derecho. Decía, cualquier distorsión del estatus soberano de Taiwán no puede cambiar el statu quo internacionalmente reconocido a través del estrecho.
Miramos ahora a Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz ha desestimado este martes las críticas que recibe por no enviar suficiente armamento a Ucrania, en concreto las controversias que hay en torno a los misiles Taurus, los misiles de largo alcance. En Europa, Berlín dice ha sido el mayor defensor del país, es lo que defendía el propio Scholz en la conferencia Europa 2024, añadiendo que hasta ahora se ha enviado a Kiev ayudas por valor de 28.000 millones de euros. Decía, Rusia tiene que entender que apoyaremos a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Cuando se le preguntó si ha estado en contacto recientemente con el presidente ruso Vladimir Putin, Scholz reveló que la última vez que hablaron fue hace un año. Mencionó que volver a conversar con el presidente ruso es una opción, pero que debe ocurrir en el momento adecuado. Miramos ahora al ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. En la reunión de Ramstein ha anunciado lo siguiente, decía, hay avances en el ámbito de las municiones, por un lado, gracias a la iniciativa checa, pero hoy también podremos anunciar otro paquete aquí, así que a veces las cosas avanzan en pequeños pasos, pero a veces a grandes pasos, pero lo principal es el suministro constante de municiones, en un momento en el que sigue la controversia con la ayuda por parte de Alemania, sobre todo la polémica en torno a los misiles Taurus, los misiles de largo alcance. Hoy Alemania anuncia un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Miramos ahora a Charles Michel, al presidente del Consejo Europeo. Dice que Europa debe prepararse para una economía de guerra y reforzar significativamente sus capacidades de defensa frente a la agresión rusa. Es lo que decía hoy mismo Charles Michel. Decía lo siguiente, si queremos la paz debemos prepararnos para la guerra. Es lo que ha escrito el propio Michel en un artículo de opinión publicado en varios periódicos, implorando a los líderes europeos que ya no den por sentado el apoyo de Estados Unidos. Decía, Rusia es una grave amenaza militar para nuestro continente europeo y la seguridad global. Si no logramos una respuesta correcta de la Unión Europea y no damos a Ucrania suficiente apoyo para detener a Rusia, seremos los siguientes. Por lo tanto, debemos estar preparados para la defensa y pasar a un modo de economía de guerra. Miramos ahora al alto representante de Asuntos Exteriores, de Política Exterior de la Unión Europea. Hablamos de nuevo de Josep Borrell. Ha dicho este martes que va a presentar una propuesta sobre el uso de los activos rusos congelados por la Unión Europea después de que comenzara el conflicto entre Rusia y Ucrania. La propuesta asignaría el 90% de los fondos de los activos congelados al Fondo Europeo de Paz, que luego se utilizaría para comprar armas para Ucrania. El 10% restante se destinaría a apoyar las capacidades de la industria de defensa de la Unión Europea. Miramos de nuevo a Europa, hablamos ahora de Petr Pavel, del presidente checo. Ha dicho que en un futuro próximo las empresas europeas podrán producir suficiente munición para ellas y para Ucrania. Decía, en un futuro próximo las empresas europeas podrán producir la cantidad necesaria de municiones para reponer las reservas de los países europeos, así como para proporcionar municiones a Ucrania si todavía las necesita. Sus comentarios se producen después de que una iniciativa liderada por la República Checa recaudara la semana pasada fondos suficientes para entregar 300.000 cartuchos de munición a Ucrania, con el objetivo de proporcionar mucho más. Los países europeos han intensificado sus esfuerzos para armar a Ucrania en los últimos meses, mientras un proyecto de ley estadounidense para proporcionar un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares a Kiev sigue estancado en el Congreso. Hablamos ahora de China, del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Yan, ha insistido este martes en que el enfoque de Pekín ante el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue siendo objetivo e imparcial y se compromete a resolver la crisis mediante el diálogo diplomático. En declaraciones a los periodistas en una conferencia de prensa, Lin afirmó que China respalda la idea de una conferencia de paz internacional en la que participarían tanto Rusia como Ucrania. Añadió que dicha reunión debería tener lugar en un momento apropiado y en pies de igualdad. A principios de este mes, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo a este respecto que cuanto antes hablen las dos partes, antes llegará la paz. Hablamos ahora del secretario de Defensa estadounidense, de Lloyd Austin. Ha prometido este martes que su país no permitirá que Ucrania fracase en su defensa ante la operación especial por parte de Rusia. Decía Austin, esta coalición no permitirá que Ucrania fracase y el mundo libre no permitirá que Ucrania fracase. Es lo que decía Austin en la base aérea de Ramstein en Alemania, antes de que comenzara la 20ª reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. La primera, además, que se realiza en persona. Austin ha enfatizado que la ayuda de Estados Unidos y sus aliados a Ucrania generó un coste asombroso de 211.000 millones de dólares que sufrió el ejército ruso. Escuchamos al propio Austin. Dice que el mundo estará menos seguro si Putin se sale con la suya. We will all be less secure if Putin gets his way. And we will all be less secure in a lawless, violent world where dictators can redraw borders by force, wipe countries off the map, and rebuild their old empires.
So Ukraine's battle remains one of the great causes of our time. And the Ukrainian people do not have a day to waste. Miramos ahora a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado este martes que los intentos de la OTAN de aumentar su presencia en el Cáucaso están aumentando la inestabilidad en la región. Decía Peskov, las aspiraciones generales de la OTAN de consolidar su presencia en el Cáucaso son bien conocidas por nosotros y, como dicen, visibles a simple vista. También, dice, somos conscientes de que es poco probable que los intentos de la OTAN de ampliar su influencia y presencia de cualquier manera agreguen estabilidad y previsibilidad en la situación en el Cáucaso. Es lo que afirmaba el portavoz durante su rueda de prensa diaria. Los comentarios de Peskov se produjeron después de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, iniciara este domingo su visita de 3 días al Cáucaso meridional, destinada a reunirse con autoridades de Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Miramos ahora al presidente ruso, Vladimir Putin. Va a visitar China en mayo, va a reunirse con el presidente chino Xi Jinping. La visita será la primera del nuevo mandato de Putin, que comenzará oficialmente en mayo. El propio Putin ya dijo en su discurso de victoria de este domingo que Moscú y Beijing comparten una perspectiva global similar y que van a desarrollar mayores vínculos en los próximos años. Por el momento el Kremlin se ha negado a hacer comentarios. También el Ministerio de Relaciones Exteriores de China aún no han confirmado esta visita, de la que ya hablan varios medios internacionales. La primera visita del quinto mandato de Vladimir Putin tendrá lugar, como no, en China. Hablamos de nuevo del presidente ruso, de Vladimir Putin. Ha afirmado este martes que es importante elevar el nivel de preparación para el combate de las fuerzas de guardia fronteriza, tanto en tierra como en el mar y más particularmente en el Mar Negro. En su intervención ante la Junta Directiva del Servicio Federal de Seguridad, el jefe de Estado ha afirmado que el régimen neonazi ucraniano, con el apoyo de Occidente, ha recurrido a métodos terroristas, mientras que los sabotadores planean un ataque terrorista en la frontera con Rusia, pero están sufriendo grandes pérdidas. Putin alertando a sus fuerzas de seguridad, fronterizas, dicen que hay que elevar la preparación. Hablamos de nuevo de Rusia. El ejército ruso ha capturado el asentamiento de Orlik en la provincia de Donetsk, donde se trasladó el centro de combate de Ucrania tras el final de la batalla de Avdiivka. Es lo que decía este martes el Ministerio de Defensa del país. Según el comunicado de este departamento, la hazaña mejoró la situación en el frente. Además, el ministerio dijo que el ejército ruso destruyó 143 drones ucranianos y 38 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de diferentes tipos, incluidos sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, los famosos HIMARS. Pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes del desafío de Moldavia, han expulsado a un trabajador ruso. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
Ya de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a todas las noticias de última hora que pasan de nuevo por el secretario de Estado estadounidense. Anthony Blinken ha criticado las elecciones presidenciales en Rusia, condenando este martes las recientes elecciones presidenciales en Rusia ganadas por Vladimir Putin con más del 87% de los votos. Blinken ha dicho que las elecciones han ocurrido en un entorno de intensa represión de las voces independientes y de encarcelamiento, muerte o exilio de prácticamente toda la oposición política genuina, algo que ha negado en reiteradas ocasiones el Kremlin. Blinken ha señalado además que el gobierno ruso no permitió observadores electorales internacionales y que se negó a registrar a algunos candidatos de la oposición con falsos pretextos técnicos. Ha calificado las elecciones de antidemocráticas y ha criticado a Rusia por celebrar también las elecciones en regiones anexionadas de Ucrania, algo que califica como un descarado ejercicio de propaganda. El gobierno de Moldavia ha anunciado hoy la expulsión de uno de los empleados de la embajada de Rusia en Chisinau. Ha criticado además la apertura de colegios electorales en la región de Transnistria durante las elecciones presidenciales rusas de la semana pasada, en las que se impuso, como les contábamos, el actual mandatario Vladimir Putin con el 87% de los votos. El Ministerio de Exteriores moldavo ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que el embajador ruso en el país, Oleg Pasnetsov, ha sido convocado para expresar una protesta en relación con la organización de elecciones presidenciales rusas en el territorio de la región de Transnistria en contra de la postura de las autoridades moldavas. Añadían, en este contexto, el embajador de la Federación Rusa ha sido notificado oficialmente de que uno de los empleados de la embajada ha sido declarado persona non grata en el territorio de Moldavia, por lo que debe abandonar el país. Es lo que manifestaba, sin especificar de qué persona se trata o cuánto tiempo tiene para salir del territorio moldavo. El gobierno de Moldavia tildó la semana pasada de hostil la apertura de centros de votación en Transnistria y recalcó que este tipo de acciones violan las normas y principios del derecho internacional. Miramos ahora a Ucrania. Ha elevado sus expectativas sobre el potencial que le ofrecen los drones. Su comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, ha destacado que el desarrollo de sistemas no tripulados o drones es clave para darle a Kiev una ventaja sobre las fuerzas rusas, que admite que son numéricamente superiores. El desarrollo del uso de sistemas no tripulados es la prioridad y buscan soluciones asimétricas para obtener una ventaja cualitativa sobre un oponente numéricamente superior. El creciente uso de drones por parte de ambos bandos ha desplazado el conflicto del campo de batalla hacia ataques a la infraestructura militar, energética y de transportes de cada uno. A medida que el ejército ucraniano se ve superado en armas y en personal en el campo de batalla, las fuerzas de Moscú han aumentado la presión a lo largo de toda la línea del frente, logrando grandes avances. Hablamos ahora del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, que ha agradecido hoy al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la creación por parte de la Unión Europea de un fondo de apoyo militar a Ucrania de 5.000 millones de euros para este año. Decía Zelensky, le ha dado las gracias a Charles por la aprobación ayer por parte del Consejo Europeo de la decisión de crear en el marco del Fondo Europeo para la Paz un fondo especial de ayuda a Ucrania de una cantidad de 5.000 millones de euros. Es lo que escribía el propio Zelensky en su canal de Telegram tras conversar con Michel. El presidente ucraniano y Michel también hablaron de buscar formas de aumentar el suministro a Ucrania de munición para artillería. Ambos mandatarios conversaron asimismo sobre la apertura de negociaciones de adhesión entre Ucrania y la Unión Europea, según ha explicado el propio Zelensky en su mensaje. Otro de los temas abordados ha sido el de las relaciones comerciales entre Ucrania y la Unión Europea, donde Zelensky decía, subrayado, que la continuación del régimen de liberación del comercio con la Unión Europea es un factor crítico en el apoyo a la economía ucraniana en tiempo de guerra. Hablamos ahora de Armenia y su primer ministro, Pashinyan. Han aumentado la distancia con Rusia y se acercan a la OTAN. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha llegado a Armenia este martes en el marco de su gira de 3 días por 3 naciones por el Cáucaso Meridional. Esta es su primera visita al país. Durante la visita del secretario general de la OTAN, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, ha reafirmado su interés en el acercamiento de Armenia a la OTAN. Decía, esperamos que en un futuro próximo se apruebe un programa de asociación adaptado individualmente al nuevo formato de cooperación entre Armenia y la OTAN. Aseguró que están interesados en continuar y desarrollar el diálogo político existente y ampliar las asociaciones con la alianza, así como con los Estados miembros individuales. Decía además, por último, esperamos que en un futuro próximo se apruebe un programa de asociación adaptado individualmente al nuevo formato de cooperación entre Armenia y la OTAN.
Seguimos mirando a la OTAN, hablamos ahora de Rumanía. Va a entrenar 50 pilotos militares ucranianos en el manejo de los caza F-16 en su centro de formación de Feteste, al sur del país, que fue creado en noviembre de 2023 en cooperación con Estados Unidos, Países Bajos y Dinamarca. Es lo que informaba hoy el diario digital Bursa. El presidente, Klaus Iohannis, informó al Parlamento sobre el inicio de la formación como parte de un programa acordado en la cumbre de la OTAN en Vilna en julio de 2023. Iohannis, asimismo, ha autorizado el tránsito a través del territorio internacional de convoyes militares que transportan equipos y bienes donados a Ucrania por parte de Finlandia. Los soldados que participarán en la formación llegarán este verano a la base militar de Fetesti, donde serán entrenados en el manejo de los caza F-16, según agrega el medio citando a fuentes del Ministerio de Defensa. Está previsto que el entrenamiento de los pilotos ucranianos concluya hacia finales de 2024 y el portal agrega que se prevé que Ucrania reciba en julio 6 de los 45 F-16 que diferentes países occidentales como Países Bajos, Noruega, Bélgica y Dinamarca han prometido entregar a Kiev. El presidente polaco Andrzej Duda ha advertido de que la OTAN debe aumentar urgentemente su gasto en defensa para garantizar que no se convierta en el próximo objetivo de la agresión por parte de Rusia. Ha urgido a elevar el objetivo del gasto al 3% en medio de preocupaciones de que Moscú pudiera estar preparándose para atacar la alianza en los próximos años. Para que se hagan una idea, Polonia ahora gasta el 4% de su PIB en defensa, superando incluso a Estados Unidos, que está en torno al 3%. Hablamos ahora de los BRICS, de Rusia, uno de los miembros, precisamente el que ostenta la presidencia en estos momentos, que está instando a los países de Medio Oriente a dejar de aceptar dólares para pagos de petróleo. El presidente ruso Vladimir Putin está criticando a Estados Unidos por imponer sanciones económicas contra su país. A pesar de estas sanciones, Putin ha pedido que Oriente Medio tenga un resultado de ojo por ojo contra Estados Unidos. Ha instado a los países productores de petróleo, incluidos los países BRICS, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, a no aceptar dólares para los pagos del petróleo. Putin ha explicado que Oriente Medio tiene el poder de poner fin al dominio global del dólar a través del petróleo y el gas. Decía, si los productores de petróleo de Oriente Medio dejan de utilizar el dólar, será su fin. Además, durante mucho tiempo se ha especulado que los BRICS incorporaran a la alianza países productores de petróleo el año pasado para impulsar su agenda de desdolarización. Los BRICS pretenden que las naciones productoras de petróleo acepten monedas locales para los acuerdos transfronterizos y que dejen de lado el dólar estadounidense. Miramos ahora a Argentina. Por segundo mes consecutivo, el gobierno de Javier Milei ha logrado superávit presupuestario. En términos de caja, en Argentina la Administración Pública Nacional ingresó más de lo que gastó. Semejante hito no se alcanzaba en 2 meses consecutivos desde el año 2011, cuando se confirmó el superávit de enero. Corregir el desequilibrio de las cuentas públicas es absolutamente fundamental para estabilizar macroeconómicamente a Argentina. A la postre, con el superávit público, Argentina consigue mejorar la solvencia del Estado y, por tanto, financiarse a menores tipos de interés, reducir la oferta excesiva de pesos y, por lo tanto, incrementar su valor. De hecho, es lo que ha venido sucediendo en Argentina durante las últimas semanas. Por un lado, el riesgo país ha caído en picado hasta el mínimo de 2021 y, por otro, el peso argentino ha sido una de las divisas globales que más se ha apreciado con respecto al dólar durante las últimas semanas. Y todo esto a pesar de que el propio Milei ha reducido los tipos a los que remuneran los pasivos financieros del Banco Central de la República Argentina. Miramos ahora a Guyana, nos fijamos en ExxonMobil. Está dispuesta a hablar con Chevron Corp sobre su propuesta de adquisición de Hess Corp, mientras ambos discuten sobre las implicaciones de la operación para un enorme proyecto petrolífero en alta mar en Guyana. Es lo que declaraba en una entrevista Darren Goose, el director ejecutivo de Exxon, que decía que su compañía está intentando establecer que tiene derechos sobre Hess Corp y además apunta que los activos de Guyana en su disputa con Chevron no optarían por comprar esta empresa. En sus primeros comentarios públicos sobre la búsqueda de un caso de arbitraje que podría bloquear el acuerdo de Chevron por 53.000 millones de dólares para Hess, Gus dijo que Exxon está abierta a dialogar con Chevron sobre la cuestión de Guyana. Hablamos ahora de la economía. Junto a la decisión histórica del Banco de Japón, este martes el Banco de Reserva de Australia ha decidido dejar sin cambios los tipos en el 4,35%. El organismo ha dicho que la inflación continúa moderándose, pero que sigue siendo alta. La atención del mercado se centra en las proyecciones económicas y de tasas actualizadas de los responsables de política y en los comentarios del presidente Jerome Powell. La reunión de 2 días de la Reserva Federal concluirá este miércoles y los bancos centrales de Reino Unido, Noruega y Suiza se encontrarán el jueves. Se espera que todos mantengan las tasas estables, aunque los mercados no descartan un movimiento en los Alpes.
Miramos ahora al Banco de Japón. Como les decíamos, ha puesto fin a la era de tipos negativos 8 años después y lo sube por primera vez en 17 años, tras confirmar que la inflación había superado el objetivo del 2% del BOJ durante más de un año, pero todavía los mantiene estancados en torno al cero. El BOJ fija el tipo de interés a un día como su nuevo tipo de política y decidió guiarlo en un rango del 0 al 0,1%, en parte pagando un interés del 0,1% a los depósitos en el Banco Central. También abandona el control de la curva de rendimiento, pero dice el BOJ que seguirá comprando más o menos la misma cantidad de bonos gubernamentales que antes y aumentará las compras en caso de que los rendimientos aumenten rápidamente. Escuchamos al propio gobernador del Banco de Japón, al propio Ueda, que dice que ya están en el objetivo de inflación. 今日の決定会合ですけれども、賃金と物価の好循環を確認し、先行き展望レポートの見通し期間終盤にかけて 2% の物価安定の目標が持続的安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断しました。こうした下でこれまでのイールドカーブコントロールおよびマイナス金利政策といった大規模な金融緩和政策緩和はその役割を果たしたと考えています。またマネタリーベースの残高に関するオーバーシュート型コミットメントについてもその要件を充足したものと判断しました。 Mientras tanto, las acciones japonesas se han movido inmersas en la volatilidad de este martes, mientras que el yen cayó a cerca de 150 por dólar, después de que el Banco de Japón, en una medida ampliamente esperada, pusiera fin a 8 años de tasas de interés negativas, marcando el comienzo del primer ajuste de políticas del país desde 2007. El yen se ha debilitado pese al endurecimiento político, lo que indica que ese cambio ya había sido descontado en los mercados después de semanas de políticas, de pistas políticas e informes de los medios de comunicación de que un cambio era inminente. Los expertos anticipan que el yen estará más influenciado por las decisiones de la Fed, incluido cuándo y cuánto van a recortar los tipos de interés este año. Miramos ahora al Banco Central Europeo, a su vicepresidente Luis de Guindos, que ha señalado que la entidad podrá valorar de manera más adecuada sus futuras decisiones de política monetaria en la reunión que tendrá lugar en el mes de junio, siguiendo la línea de las palabras de Christine Lagarde. Decía, en junio podremos valorar de manera más adecuada las futuras decisiones de política monetaria. Escuchamos. Ahí es donde nosotros, ese es nuestro análisis que hemos hecho en el último Consejo de Gobierno y hemos decidido mantener los tipos de interés. Y como muchos convenios colectivos, saben ustedes, se cierran la primera parte del año, nuestro mensaje ha sido que en junio tendremos mucho más información a efectos de valorar adecuadamente este cierre de los convenios y, por lo tanto, en junio podremos valorar de forma más adecuada lo que son las futuras decisiones de política económica. El vicepresidente del BCE ha apuntado que para entonces se conocerán más datos sobre el cierre de las negociaciones colectivas en curso, dado que el principal peligro para el proceso de desinflación en la eurozona está relacionado con la evolución salarial, la productividad y los costes laborales unitarios. También, en la línea de los principales líderes europeos, ha anunciado que el aumento del gasto en defensa es una prioridad. Lo escuchamos. En junio podremos valorar de pública muy elevados. Los mercados están tranquilos, pero también no podemos tomar de forma absolutamente garantizada que esto va a continuar así para siempre. Y, por lo tanto, estos programas tendrán que ponerse en marcha porque la política fiscal, además, tiene que ayudar a la política monetaria en lo que está siendo la lucha contra la inflación. Y, además, hay gastos públicos en inversión digital, en inversión en medio ambiente, en inversión en defensa, que de alguna forma se tienen que ir implementando y que tienen que hacer hueco en lo que son los presupuestos nacionales porque son prioridades absolutas. En cuanto a la estabilidad financiera, Luis de Guindos se ha querido exponer una preocupación que le hace mirar más fuera que dentro. En concreto, ha advertido sobre el peligro que ven en el inmobiliario comercial en otros países, pero se ha referido al hecho de que existen bancos en España especializados en riesgo inmobiliario. Yo ya acabo. Dos consideraciones también en relación con la estabilidad financiera. Nos preocupa la situación del inmobiliario comercial, sobre todo en determinados países. La exposición de la Banca Europea al inmobiliario comercial es reducida, pero como siempre no es un tema de la media, es la distribución. Y existen bancos en Europa que están muy especializados, los llaman los monoliners, en el riesgo inmobiliario y el riesgo inmobiliario comercial, no solamente en Europa, sino en otras partes del mundo.
Y mirando Europa, ponemos el foco ahora en Alemania, en el sentimiento económico que ha mostrado una marcada mejora en marzo según un informe publicado este martes por el Centro de Investigación Económica Europea. El índice de expectativas saltó a los 31,7 puntos desde los 19,9 en febrero, superando las proyecciones de los analistas. El índice de situación actual subió de 82 negativos en febrero a 80,5 negativos en marzo. El sentimiento económico hacia la zona del euro también aumentó considerablemente, de 25 en febrero a 33,5 puntos en marzo. Sin embargo, el índice de situación actual bajó de un negativo 59,3 a un negativo 54,8. Las expectativas económicas para Alemania están mejorando significativamente. Al mismo tiempo, más del 80% de los encuestados prevén que el BCE va a recortar los tipos de interés en los próximos 6 meses, decía el CEB. Esto podría explicar las expectativas más optimistas para la industria de la construcción alemana. El sector exportador se está beneficiando de las mayores expectativas económicas para China, así como de la esperada depreciación del dólar frente al euro. Miramos también al petróleo. Sus precios cayeron este martes debido en parte a la perspectiva de un aumento de la oferta de Rusia, una demanda downstream más lenta de lo esperado en sectores como el de combustible para aviones y una negociación cautelosa antes de la decisión de la FED sobre los tipos de interés en Estados Unidos. Ambos índices de referencia alcanzaron máximos de 4 meses en la sesión anterior, impulsados por menores exportaciones de crudo de Arabia Saudita e Irak y señales de una mayor demanda y crecimiento económico en China y Estados Unidos. En cuanto a Rusia, la preocupación por la oferta derivada del aumento de las exportaciones tras los ataques de Ucrania a la infraestructura petrolera del país siguió presionando a la baja los precios. Miramos ahora a Estados Unidos, que tiene previsto elevar las reservas estratégicas de petróleo a finales de año, hasta los niveles previos a la venta masiva de 180 millones de barriles hace 2 años. Un mensaje que ha puesto sobre la mesa la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, este lunes, apuntando a que Estados Unidos está reponiendo el SPR después de que la administración de Joe Biden anunciara una venta de 180 millones de barriles de petróleo durante 6 meses de la reserva, la mayor venta jamás realizada, en un intento de bajar los precios de la gasolina después del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. De más noticias, de más actualidad, también de traerles el mejor análisis, los mejores expertos, hacemos una pausa y enseguida repasamos la alerta de Europa, que decía que hay que prepararse ya para una guerra, el aviso también de Putin a sus fuerzas. Nada, hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida la analizamos en Negocios Televisión.